Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar los temas referentes a la planificación patrimonial sucesoria. Nos acompaña Ignacio Alonso, abogado corporativo de BLP, especialista en estos temas. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Anet, por la oportunidad. Básicamente lo que queremos es tratar de manera inicial los aspectos básicos de temas sucesorios. En este sentido, me interesaría empezar aclarando si es o no una obligación para el dueño del patrimonio el heredar. Claro, aquí es importante considerar que Costa Rica, a diferencia de otras jurisdicciones, incluso a nivel latinoamericano, no requiere que el dueño del patrimonio lo herede de alguna forma en particular, ni le exige que lo herede a personas en específico. Claro, es importante aclarar que en caso de que el dueño del patrimonio muera y no haya dispuesto ningún tipo de regulación respecto a quién y qué quisiera heredar, nuestro ordenamiento jurídico sí prevé ciertas reglas para que esto pueda suceder. Y en ese caso sí estaríamos frente a un escenario donde parientes con cierta consanguinidad o afinidad tendrían derecho a acceder a sus bienes. En este sentido, tal vez para puntualizar, ¿puede el dueño del patrimonio escoger a quién heredar y, de ser así, cuáles serían los criterios mínimos, si existiesen a nivel normativo, para establecerlo? Sí, totalmente. En realidad, el dueño del patrimonio tiene prácticamente una discrecionalidad absoluta respecto a quién heredar y qué heredar. Existen algunas limitantes, como lo podrían ser los bienes gananciales o si existe algún dependiente, por ejemplo, menor de edad, a quien tenga que, o a quien se le procure asegurar de cierta forma su manutención, educación y crecimiento hasta que alcance la mayoría de edad. Entonces, si bien no existen prohibiciones muy restrictivas, estas dos situaciones serían las que a grandes rasgos podrían limitarle o restringirle en cierta medida al dueño del patrimonio la forma en que desee disponer de sus bienes. Pero claro está que no todos los dueños de patrimonios tienen este tipo de circunstancias o limitantes. Se entendería entonces como una estructura flexible, en el entendido de que el dueño del patrimonio puede en cualquier momento modificar sus herederos y a la vez modificar los bienes que estaría disponiendo, que estaría heredando en su momento. Sí, completamente. Ahí ya va a depender del tipo de estructura que se pretenda utilizar. Alguna gente opta por algunos vehículos de planificación extranjeros en los que por alguna razón de diferente índole tiene que plasmar una decisión respecto a quiénes y qué heredar que sería irrevocable, pero claro que existen muchísimos mecanismos que permiten cambios en cualquier momento, tanto de los bienes a heredar como de los posibles beneficiarios o herederos. Okay. Puntualicemos un poco más bien, Ignacio, también respecto de la diferencia entre el famoso testamento abierto versus el testamento de forma cerrada. Claro, bueno, nuestra legislación, como bien lo decís, contiene el testamento abierto y el testamento cerrado. Ambos son documentos con cierta formalidad y es muy importante apegarse a los requisitos que exige la ley para asegurarse que cumplan con todos sus elementos, de manera que al momento en que se pretenda utilizar o hacer valer el documento, no contenga ningún vicio que pudiera anularlo. Porque claro está que es el interés de todo testador que sus disposiciones plasmadas en este tipo de documentos se hagan valer en el momento en que de su deceso. El testamento abierto se plasma en una escritura pública y algún tipo de inconveniente que podría considerarse aquí es que ese contenido va a ser público, es decir, cualquier persona podría accederlo porque se imprime sobre el protocolo de un notario y finalmente ese protocolo va a ser depositado en el registro notarial, es decir, cualquier interesado podría solicitar, revisar si una persona tiene o no un testamento y en caso de que el testamento haya sido abierto, pues acceder al contenido de ese testamento. Esto para muchas personas representa cierta incomodidad porque no están dispuestos a que cualquier persona pueda conocer sus disposiciones de última voluntad, pero para esos efectos también existe el testamento cerrado,
en el cual el contenido va a ser privado. La existencia de un testamento cerrado siempre va a ser pública, porque también el notario en este caso tiene la obligación de notificar al registro notarial que determinada persona realizó un testamento, pero en este caso el contenido del testamento no será de acceso público y restricto. Este sí tiene un tipo de complicación, o podría tener un tipo de complicación, porque el documento como tal, que contempla los contenidos y las disposiciones de última voluntad, pues estará en manos de un tercero y ya quedará a criterio de ese tercero a dónde lo guarda y qué también lo guarda. Esto puede representar un problema futuro, porque no se encuentra el testamento, no se sabe quién lo tiene y pues podría entrabar el procedimiento de repartición de bienes. Existe una falacia en el entendido de que la planificación patrimonial sucesoria es prioritariamente para quienes cuenten con un patrimonio grande. ¿Nos podrías ayudar a brindarnos elementos como para desvirtuar esta concepción? Claro, definitivamente eso es una falacia. Por supuesto que dependiendo del tamaño, de la complejidad del patrimonio, puede ser que algún vehículo o alguna estructura sea más adecuada que otra. Sin embargo, sin importar el tamaño del patrimonio, lo que sea que tengamos, creo que es pues, muy relevante para nuestra subsistencia y representa el trabajo y el esfuerzo de muchísimos años. En estos casos, se puede acudir a un instrumento sencillo que permita cierta planificación y esto podrá ayudar a los potenciales herederos a acceder a los bienes de una forma más rápida. Recordemos que mucha gente pues depende de cierta manutención que puede estar a cargo de la persona que fallece y ante la inexistencia de un mecanismo o alguna estructura de planificación podría complicarse el acceso a ciertos bienes a estas personas que dependían de ello. Entonces realmente no es un tema del tamaño del patrimonio, sino un tema de orden y de prevenir incluso conflictos familiares que son muy comunes a la hora de repartir los bienes. Existen muchas discrepancias entre los hermanos o familiares sobre qué le debería tocar a quién, mientras que si contamos con uno de esos instrumentos, quizás la gente aún así no esté feliz, pero bueno, es la disposición del dueño del patrimonio y deberá cumplirse de forma expedita. Uno de los aspectos quizá más críticos respecto de la disposición patrimonial viene a ser lo referente a aspectos de confidencialidad. Desde un punto de vista legal, ¿es necesario por parte del dueño del patrimonio divulgarle a su asesor legal la totalidad de su haber, la descripción específica de sus bienes a nivel nacional o internacional, la tenencia, digamos, de cuentas de ahorro locales o internacionales? Quizás para dirigirme al primer punto que decís respecto a la confidencialidad, hace varios años la confidencialidad solía ser uno de los incentivos para la gente a la hora de crear una estructura de sucesión. Sin embargo, con vista en los últimos cambios regulatorios que han habido tanto a nivel nacional como en otros países de la región, el ingreso o el inicio del registro de accionistas y demás, deja de ser uno de los incentivos principales. ¿Por qué? Porque indistintamente de qué tan compleja sea la estructura, finalmente vamos a tener que divulgar quién es el beneficiario final mediante un registro en un sistema automatizado como lo tenemos aquí, o mediante declaraciones juradas, como sucede en otros países. Siempre existen posibilidades legales de conseguir una completa confidencialidad, pero por supuesto que son estructuras muy complejas y llevan un costo significativo. Esto por un lado. Y respecto a la identificación de los bienes o de todo su haber, no es del todo necesario divulgar a su asesor qué es lo que tenemos y cuánto tenemos. Por supuesto que el asesor va a hacer una consulta y quiere saber más o menos en qué consiste su haber para poder así determinar cuál es la estructura que sería más adecuada, pero no es necesario revelar montos ni detalles tan precisos. Sí es importante saber a dónde están las cosas, porque eso es un aspecto a considerar a la hora de, pues, estructurar un vehículo de sucesión. La gente a veces fallece y sus potenciales herederos no saben dónde está lo que tienen. Entonces, sí es importante hacer una lista o tener bien identificados a dónde se ubican esos bienes y este tipo de información no necesariamente tiene que ser divulgada al abogado. Se pueden
idear mecanismos para que cierta parte del documento, de la estructura, permanezca de forma confidencial y sea únicamente revelada a la hora de hacer la repartición efectiva del patrimonio. Propiamente a nivel de Costa Rica, ¿cuáles considera que son las principales ventajas o beneficios de generar la planificación patrimonial sucesoria desde acá en comparación con estructuras brindadas en otras jurisdicciones? Bueno, para muchas personas mantener sus estructuras en Costa Rica les genera cierta comodidad porque conocen el país, conocen su estabilidad. Eso es un término que actualmente podría no ser muy acertado a razón de todas las últimas sucesos. Sin embargo, es un ordenamiento que la gente conoce, con el que se siente cómodo y quizás para muchas personas permanecer en el país resulte atractivo por un tema de costos también. Sin embargo, y siempre va a depender también del tipo de bienes que conformen su patrimonio, porque si existen algunos bienes que sean más adecuados a proteger en el extranjero, pues se valorarían estructuras fuera del país. Sin embargo, Panamá, por ejemplo, que es una de las jurisdicciones que tenemos más cerca a nosotros, dispone de ciertas estructuras o vehículos de sucesión que no tenemos aquí, que son de un costo no tan elevado, bastante accesible y que permiten muchísima flexibilidad a la hora de disponer de bienes y la potencial repartición. Entonces, pues para contestar la pregunta, creo que siempre debemos realizar un análisis de qué tipo de bienes comprende el patrimonio, no necesariamente una divulgación de cuánto, como dijimos antes, y cuáles son las intenciones particulares de la persona que quisiera pues, disponer o organizar su patrimonio. Gracias. Finalmente, ¿es o no posible implementar algún tipo de estructura que considere de previo un escenario quizá más drástico en el cual el dueño del patrimonio sea declarado legalmente como incapaz y cuál sería el procedimiento respecto de sus bienes en ese escenario? Sí, esa es una excelente pregunta y de hecho uno de los temas que vemos últimamente con muchísima frecuencia, porque la mayoría de los vehículos o de estructuras de planificación sucesoria prevén únicamente el fallecimiento, pero existen, como todos sabemos, varias situaciones que podrían hacernos incapaces de administrar nosotros mismos el patrimonio que hemos creado con tanto esfuerzo y trabajo a lo largo de los últimos años. Y eso podría representar un problema tanto para uno, para poder acceder a ese patrimonio, pero como para los herederos o potenciales beneficiarios, de manera que puedan gestionar la manutención de uno, aunque se trate del patrimonio que realmente es mío, eh, ante un estado de incapacidad, porque de igual forma nos dejaría sin poder valernos por nosotros mismos, ni tomar decisiones, ni hacer pagos, ni transferencias. Entonces, definitivamente a la hora de establecer o de organizar una estructura de planificación sucesoria, es importante considerar esta posibilidad a la cual todos estamos pues, expuestos e incluir disposiciones que nos permitan poder poder continuar llevando una vida digna y poder gestionar a través de un tercero el pago de nuestra necesaria manutención. Gracias. Quisiera agradecer nuevamente a Ignacio Alonso por su participación en este breve detalle sobre los aspectos principales a considerar en cuanto a la planificación patrimonial sucesoria. Ignacio, muchísimas gracias nuevamente. Un gusto. Los invitamos realmente a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y a contactarnos inclusive a través de nuestra página web. Muchísimas gracias. Gracias.